nombre es Enrique Telechea, soy miembro del BIM Forum, uno de los directores del BIM Forum Argentina, y además de eso formamos en BIM en la Universidad de Palermo a nivel de grado y también a nivel de posgrado, donde desarrollamos un programa ejecutivo de BIM Management, es decir, una carrera que no está orientada tanto a la gestión de herramientas, sino en cuanto a cómo impacta el BIM sobre las organizaciones. Bueno, el tema del cual vamos a tratar hoy es interoperabilidad y cuáles son los alcances y algunas prácticas que nosotros hemos desarrollado en el mercado local. Si no conocen muy bien el sistema, pueden hacer preguntas en algún momento que lo deseen. Estoy escuchando a alguien, no sé quién es, pero mientras yo voy hablando, por ahí es conveniente estén en mute, y después pueden levantar la manito, tiene un iconito para levantar la mano, y para poder hacer una pregunta, yo voy a estar atento a que eso ocurra, o sea, pueden interrumpir para hacer alguna pregunta durante el desarrollo teórico de la charla. Bien, el enfoque que nosotros le vamos a dar a esta charla es fundamentalmente introductorio al significado de la interoperabilidad, una palabra bastante larga y a veces fácil de equivocarse a la hora de pronunciarla. Al menos es lo que todo el mundo dice y que todo el mundo se queja, pero no obstante eso es algo que cada día tiene más vigencia entre quienes trabajamos o estamos consustanciados con la práctica de BIM y su cultura, digamos. Bien. La primera cosa que uno se pregunta, ya tengo 4 personas en el chat. Ups, si me aguardan un segundo, voy a tratar de responder a ver quiénes son y qué me dicen. Y voy a dejar el chat abierto. A ver. Bien, Carlos, buenas tardes. Se escucha un ruido muy molesto como de roldanas metálicas. Y también escucha ese ruido. La verdad que acá no tenemos roldanas mecánicas. Lo único que hay está el gatito de mis hijas que está maullando, pero no creo que sea eso. Igual el gato es incontrolable y no consigo... Enrique, lo que se escucha es el maullido del gato. Efectivamente. Digamos, no sé si lo pueden soportar. Esperemos. Uy, se escucha re fuerte. Se escucha muy fuerte, sí. Bueno. No sé si podrán llevarlo como a otra habitación o algo así, no quiero hacer ruido con el gato. Lo voy a sacar al jardín. Me aguardan un segundito. Bueno, trataré de que no se enteren mis hijas de esta cuestión, pero bueno, ocurre con los animales pequeños y lamentablemente me han traído ese gato, esa gatita, en el día de ayer y está un poco inadaptada todavía, no registra la importancia del acontecimiento que estamos viviendo. No sé si ahora se ha perdido... ¿Hay que liquidarlo, Enrique? Sí. Quiero que sepan que la responsabilidad es completamente de ustedes. Por lo tanto, cualquier denuncia que tenga de alguna institución de defensa de los animales o algo por el estilo, voy a hacer mi descargo
diciendo que esto es responsabilidad exclusiva de la Escuela de Gestión. Bien, bueno, ahora se sigue escuchando un poquito, pero más lejos, ¿no? Bien, zanjado el tema gato, seguimos adelante entonces. Les decía que pueden interrumpir en algún momento mediante el chat, y ya vamos a comenzar a hablar. La primera cosa que nosotros, yo personalmente quisiera comunicar respecto de esto es qué tipo de experiencia o qué significado tiene la interoperabilidad dentro de nuestro trabajo, concretamente. Y para eso, al final, vamos a ver un ejemplo concreto de una obra en la cual nosotros desarrollamos varias experiencias en torno a ese tema, tratándose siempre como en el nivel que se trabaja el BIM en Argentina, que es un BIM que podríamos considerar imperfecto desde el punto de vista de que pocos de los implicados de los procesos de diseño, obra y construcción utilizan el sistema, y cómo nosotros hemos conseguido zanjar eso mediante precisamente herramientas de interoperabilidad y software freeware. Bien, pero en principio vamos a comenzar a hablar de lo siguiente. Estamos hablando de interoperabilidad y yo quisiera fundamentalmente plantearnos algunas preguntas. La primera es, ¿por qué habríamos de hablar de interoperabilidad? Es decir, ¿por qué ese tema tiene por ahí la trascendencia que de algún modo tiene? Por otro lado, ¿qué es lo que define su relevancia? Es decir, ¿por qué este tema puede ser relevante para nuestra práctica profesional en torno al BIM? Después vamos a brevemente decir cuáles son sus orígenes y su desarrollo y cómo impacta en nuestros proyectos. Es decir, cuando trabajamos en un entorno, en un ecosistema BIM, ¿de qué manera puede impactar en nuestros proyectos y colaborar para tornarlos más eficientes? Después, un aspecto que a nosotros nos parece muy importante es cómo se vincula con cada una de las etapas o ciclos de un proyecto. Y por último, cómo se puede aplicar en la práctica de un proyecto local. Finalmente, bueno, vamos a elaborar en conjunto algunas conclusiones respecto de lo que hemos estado hablando. Así que, en principio, estos son los disparadores de la charla, y yo para empezar voy a situarlos en este slide, que lo que representa es cuál es el impacto de lo digital o del mundo de lo digital en la construcción y en la operación de los edificios. Si nosotros tomamos como un recorte, este es un gráfico de UBIM que a mí siempre me gusta mostrar porque me parece sumamente significativo y sirve para realizar un montón de análisis. En el globito izquierdo es la digitalización, lo digital, y en el derecho, en celeste, los procesos de obra, construcción y operación. Englobado allí también las acciones de planificación y gestión, etcétera, etcétera. Hacia el año 2010, cuando el mundo era básicamente CAD, el impacto de lo digital dentro de los procesos de obra se limitaba casi exclusivamente a la generación de la documentación ejecutiva y fundamentalmente a las revisiones de esa documentación durante los procesos de obra. Si podemos ver, en el 2015 se amplió sumamente este impacto, debido fundamentalmente al impacto, a la consecuencia de la adopción del BIM por muchísimos países. Tengan en cuenta que esto tiene que ver con la realidad europea. Y la expectativa es que hacia el año 2020 lo digital ingrese
mucho más y ocupe mucho más lugar en cada uno de los procesos de obra, construcción y operaciones. La industria de construcción tiene un enorme retraso en lo que hace a la adopción de tecnología. Y aquí hay varios factores que lo explican, pero fundamentalmente se trata de una industria muy compleja que posee muchos encadenamientos dispersos, digamos que va desde el real estate hasta el interiorismo, hasta la construcción de puentes o de infraestructuras diversas, hasta realmente es un abanico sumamente amplio y como tal, cualquier acción conjunta requiere el compromiso de muchísimos actores. De allí que la mayoría de los países han decidido tomar esto como una razón de Estado y han elaborado lo que se llama los planes BIM de manera genérica. Es decir, administrar desde el Estado la convergencia digital de la industria, fijando metas y objetivos y prácticas para esa convergencia. Este es un proceso muy complejo y que la verdad que es muy difícil que se pueda llevar a cabo con éxito de manera silvestre, es decir, sin una acción, digamos, articulada entre todos los sectores. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo el BIM Forum está desarrollando un esfuerzo importante a la hora de difundir precisamente estas necesidades de poder contar con herramientas que administren esa convergencia. Y sabemos, somos conscientes que hay iniciativas del gobierno en ese sentido y son sumamente bienvenidas y esperemos que se siga avanzando en esa dirección. Bien, entonces, estamos frente a un fenómeno verdaderamente complejo y la interoperabilidad tiene que ver con esa complejidad, ya que de por sí se trata de un elemento articulador desde el punto de vista técnico, tecnológico, de todas esas realidades. Si nosotros podemos trazar un pequeño mapa así amigable de lo que esto significa, podemos ver cuáles serán, y este es un punto central, las relaciones de los flujos de trabajo o los intercambios cuando se utiliza una tecnología 2D, es decir, CAD. Fíjense que las líneas vinculan a los actores entre sí de manera individual. Es decir, no se producía una efectiva confluencia en torno a un ecosistema integrado tecnológicamente. Eso es precisamente lo que está ofreciendo BIM, que es la posibilidad de centralizar en un único modelo a todos los implicados y responsables de cada proceso de diseño, obra, construcción, operaciones. Entonces, esto es verdaderamente un cambio de paradigma, no en el sentido estrictamente tecnológico o, digamos, algo que tiene que ver estrictamente con el software, sino que es algo que interpela directamente el management o el modo en que se generan y se administran los flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Este impacto es el que atañe de manera directa a la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no estamos en presencia de una única herramienta de software, ya que los actores que participan
en el ecosistema o en el sistema, digamos, integrado de un proyecto, utilizan diferentes herramientas para sus procesos específicos. Entonces, por lo tanto, la comunicación en torno a un modelo virtual debe hacerse teniendo en cuenta desde un inicio las nociones de intercambio, colaboración que demanda este tipo de trabajo para que realmente sea eficiente. Y en ese sentido, la interoperabilidad es el término que lo define como tal. Este es un pequeño mapa que también nos gusta mostrar. Lo que grafica son algunos de los procesos de un proyecto, que es la planificación, la coordinación de ingenierías, la documentación ejecutiva, los requerimientos de sustentabilidad, los datos y metadatos, las visualizaciones, que es un lugar por el cual muchos se acercan al BIM como una herramienta de poder ver los proyectos de una manera directa a medida de que lo van elaborando, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso está, que aquí aparece graficado con estos rulemanes, o con estas, perdón, no me sale la palabra ahora, pero bueno, no importa, saben a qué me refiero. A su vez, de cada uno de esos procesos surgen un conjunto de deliveries o entregables. A su vez, esos entregables son llevados a cabo por los diferentes implicados que hay en cada uno de estos procesos. Ahora, por detrás de esto, lo que hay, lo que une a cada uno de ellos, son precisamente los flujos de trabajo entre precisamente los procesos, los diferentes implicados en cada uno de ellos y las relaciones tecnológicas que se establecen entre estos actores. Entonces acá estamos frente al primer planteo de la interoperabilidad. Por ejemplo, si nosotros queremos elaborar, digamos, un análisis energético, ya sea para certificar el edificio o por requerimiento de las normativas, lo que se pone en evidencia que las herramientas del modelo BIM en sí misma, o lo que sería un BIM authoring, no alcanza muchas veces a satisfacer todos los requerimientos. ¿Esto qué implica? Que necesitamos abordar tecnologías o herramientas tecnológicas ajenas al sistema BIM para completar la información que nosotros requerimos. Y así sucesivamente ocurre en cada uno de estos procesos. Visualizaciones, bueno, es muy normal que del modelo se vaya a 3D Studio, a Cinema 4D o cualquier otro software para gestión de las visualizaciones y donde se pueda hacer o terminar la producción. Esto implica en todos los casos una ida y vuelta entre el modelo y los implicados en llevar adelante o responsables de este proceso para definir esos entregables. Estos flujos de trabajo entre ellos se realizan mediante un intercambio. Ese intercambio es la demanda concreta de la interoperabilidad. Bien, por otro lado, lo que vemos en este slide tiene que ver con lo siguiente. El universo de los software que modelan, que está fundamentalmente en la parte superior, se trata de unos pocos software de los aproximadamente 400 que, según se dice, hay en el mercado de software que de algún modo u otro participan de los procesos de modelado y gestiones a partir del modelo. Nosotros, es más, podemos trazar de algún modo esta línea que acá está involucrada y que tiene que ver, que diferencia
precisamente lo que son los software estrictamente para modelar, ya sea, digamos, arquitectura, estructura, instalaciones o lo que sea, y por otro lado, aquellos software que realizan operaciones a partir del modelo. ¿Qué operaciones? Bueno, las operaciones pueden ser diversas, desde hacer digamos, un BIM 4D, es decir, incorporar la planificación y el tiempo para desarrollar desde un análisis logístico, un impacto de la inversión o lo que sea, o coordinar etapas de obra, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salida de cómputos y demás. Y para eso, todo ese conjunto de software, que acá hay varios para diferentes usos, como pueden ver, de alguna manera no generan el modelo, sino que actúan a partir de que el modelo existe. ¿Cuál es el vínculo precisamente entre esos software que modelan y estos otros software que realizan operaciones sobre el modelo? Son relaciones de interoperabilidad, es decir, que necesitan un sistema de comunicación que les permita operar en conjunto para llegar al resultado que se demanda. Pueden interrumpirme en cualquier momento, se los reitero, o si tienen alguna cuestión. Este término de la interoperabilidad fue abordada por el Building Smart, que desarrolla el protocolo OpenBIM, es decir, de esta verdadera cultura de pensar el BIM como un sistema abierto. Es decir, ¿por qué un sistema abierto? En la medida de que permita que todos los actores de la industria puedan participar en función de sus propias demandas y a su vez encontrar una manera de comunicación que podamos denominar universal. De allí surge estos tres formatos de archivo que van a contribuir a hacer posible la interoperabilidad y la relación entre estos software de distintas empresas. Nosotros no podemos abrir desde Archicad directamente un Revit y obviamente tampoco recíprocamente, si bien en estos últimos años han aparecido varios plugins que facilitan esa tarea, sigue siendo de alguna manera un poquito engorroso. Es decir que se puede utilizar una categoría de un lenguaje intermedio universal en el cual abrevan todos los software vinculados a la cultura del BIM. Básicamente, Building Smart patrocina estos tres formatos, de los cuales el IFC está orientado fundamentalmente a ser algo así como un lenguaje en sí mismo, es decir, una especie de lenguaje universal del BIM, ya que combina la información geométrica con la información pura y dura, digamos, no métrica, sino lo que serían los metadatos inherentes a los parámetros. Por otro lado, COBI, orientado precisamente a la administración de edificios, es el formato que nos permite vincular los software BIM con los software de administración de activos físicos para Facility Management. Y por último, el BCF, que es el software sobre el cual nosotros hemos hecho nuestra principal experiencia. El BCF es un formato de intercambio, es decir, lo que permite es operar, digamos, desde un mismo ecosistema con software distintos y logrando que se comuniquen entre sí. Ahora vamos a avanzar un poco en esta noción y vamos a centrarnos en la experiencia concreta.
En este gráfico lo que podemos ver es el significado del IFC, es decir, sale e ingresa geometría, datos, es decir, un IFC contiene datos y geometría, pero a su vez no es un software en sí mismo, es simplemente un lenguaje. Es decir, es un archivo, un formato de archivo como un PDF. Hay decenas digamos, de software que realizan determinadas aplicaciones BIM que las leen directamente a partir de este formato, que al ser abierto facilita que los desarrolladores de software puedan, digamos, hacer aplicaciones que permitan precisamente desarrollar algunos procesos. Hay algunas que son verdaderamente raras o muy interesantes y cada día se van sumando algunas nuevas. Hay decenas de aplicaciones que operan directamente sobre IFC. Es decir, que IFC no solamente es un formato de entrega, sino que también es un formato, es un lenguaje que permite operar sobre él y realizar operaciones. ¿Cómo? Sencillamente porque al contener los datos geométricos con los metadatos, pueden realizarse todas aquellas operaciones necesarias sin recurrir a un software de generación de modelos. Bien. Por otro lado, el BCF lo que permite es administrar la comunicación entre software diferentes y realizar un conjunto de tareas que van desde el chequeo de un modelo, de la integridad de la información de los datos, como en el caso de Solibri, o directamente la comunicación de colisiones o de cualquier tipo de anomalía que puede llegar a haber en un proceso de obra con personas que no necesariamente estén manejando un software BIM. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Bueno, es lo que se ve en este gráfico que tenemos aquí. Desde los software de authoring se exporta mediante PDF, mediante IFC, y luego ese modelo en IFC es leído por los software que operan con él para realizar cualquiera de estos procesos. En este área lo interesante es que nosotros digamos, desarrollamos una práctica muy interesante con Tecla BIMsite, por las posibilidades que nos ofrecía de poder operar con asesores técnicos en las obras sin que no están familiarizados con las herramientas BIM. Tiene limitadas herramientas, pero al mismo tiempo muy potentes. Fundamentalmente, la capacidad de poder seleccionar, visualizar, extraer información del modelo y poder comunicar cualquier incidencia que ocurra con eso, ya sea la necesidad de un cambio, ya sea la necesidad de resolver algo que está mal resuelto en el modelado, en definitiva en el proyecto, y al mismo tiempo esa información llega en tiempo real a quienes están operando o modelando en BIM. Eso realmente es una cosa bastante milagrosa de que exista y agrega un enorme valor en el caso de un mercado de uso incipiente del BIM como es el argentino. Nosotros hicimos algunas experiencias en ese sentido y resultaron muy positivas. Nos vamos a focalizar en una, que es el caso de estudio que les queremos presentar, que es esta obra que se llama Nila, que está ubicada en La Lucila, en Avenida del Libertador y Vicente López.
Es un edificio de unos 15.000 metros cuadrados aproximadamente, con proyecto de Mario Roberto Álvarez. Nosotros estamos trabajando allí desde el inicio, esto es hace unos 3 años y medio. Lo que nos entregaron fueron planos licitatorios y los primeros planos estructurales cuando todavía no se habían iniciado los trabajos de obra. Se modeló absolutamente todo en Archicad y con módulos separados, es decir, para cada una de las instalaciones, para la arquitectura y la estructura. Esto se integra en un modelo único y se le fueron desarrollando cada una de las acciones de coordinación a lo largo de este tiempo. Lo interesante del caso es que a nosotros nos permitió seguir, digamos, paso a paso, cada una de las etapas de obra y el vínculo también con los implicados en la obra a través de un modelo BIM. De allí la importancia que tiene la interoperabilidad en este caso. Porque sin una herramienta como BCF hubiese sido prácticamente imposible poder desarrollar ese tipo de relaciones, sobre todo con los asesores y contratistas. Es decir, cuando todo el universo, digamos, que rodea ese proyecto está trabajando en CAD, poder contar con una herramienta que se les provee gratuitamente a los implicados del proyecto, es decir, que a su vez tiene una enorme facilidad de uso, es decir, no se requiere más que una pequeña introducción a su uso que puede demorar unas 2 horas, facilita enormemente la comunicación de todos los avances que se pueden llegar a desarrollar en un proyecto. En este caso, tal vez el principal uso que se le ha dado al BIM, más allá de realizar la documentación ejecutiva, fue precisamente coordinar, por un lado, todas las instalaciones y ahora, desde hace 1 año y medio, también todos los procesos de obra. La obra, obviamente, al comienzo era bastante sencilla, sobre todo en la parte de hormigón. Allí lo que se trató es precisamente de estudiar todos los pases a partir de la detección de colisiones. Todo eso se realizó mediante las herramientas BIM y se resolvieron los pases tanto de losa como de viga, que son los más críticos, inclusive algunos con la resistencia del estructuralista que era Feinstein, pero que finalmente lo convencimos, algunos en algunas columnas que se requerían por una cuestión de fachada, digamos. Al principio, obviamente, para los implicados, el flujo de trabajo era nos enviaban los planos en AutoCAD, nosotros levantábamos el modelo y a partir de eso devolvíamos, digamos, lo del modelo mediante 2 formatos. Por un lado, si había que realizar una coordinación, eso se daba fundamentalmente con los asesores, se hacía mediante tecla Insight, y si en el caso de las estructuras o del estudio de arquitectura, fundamentalmente, lo que se hacía era un BIMX, que es una aplicación de Graphisoft, que permite visualizar en dispositivos móviles preferentemente, también en escritorio, pero funciona mejor en móviles, para poder visualizar el proyecto y poder marcar operaciones sencillas de cambio, etcétera, etcétera. A su vez, esto permitía que también la dirección de obra, que está separada del estudio de Álvarez, es un director de obra independiente, contratado directamente por la desarrolladora, que es también quien nos contrata a nosotros, utilizaba esta herramienta para tener, digamos, disponible
todo el tiempo los cambios que se iban realizando de la obra. Y a su vez, la tablet podía tener, junto con el modelo, todos los planos vinculados al modelo en un mismo formato. De cada una de estas reuniones de coordinación salían estos informes que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, donde se estudiaban precisamente las colisiones y se definía un flujo respecto de en qué estado estaba y qué había que resolver y cuál era el implicado que lo tenía que realizar. Todo esto se operaba desde el propio modelo BIM, son capturas directas del modelo BIM, y se lo enviaba a unas planillas online de una plataforma que utilizamos nosotros para administrar los proyectos, que después les vamos a contar de qué se trata. Bien, lo que vemos acá es el modelo estructural. Y el anterior que veíamos, se desarrolló después además toda la ingeniería de detalles, desde los detalles obviamente de baños y cocinas, los detalles de carpinterías, los detalles de escaleras, y ahora estamos desarrollando detalles finales de algunas áreas que se modificaron mucho, porque hay una cosa que ocurre con estos grandes edificios, que además de que las unidades son carísimas, valen 4 o 5 mil dólares el metro cuadrado, es que vienen los propietarios y dicen algo así como DM2 o DM3, y empiezan la fusión de unidades y hay que volver a modelar sectores, modificar las instalaciones, modificar la ubicación de cielos rasos, etcétera, etcétera, en un trabajo que es bastante complejo a veces, porque hay que administrar ya nuevos estudios de arquitectura que trabajan dentro de una unidad con los contratistas que ya están operando en ellas. Bien, todo ese trabajo se realiza desde el entorno BIM y en general los resultados son positivos. La principal herramienta que utilizamos para esto es esa que ven en pantalla, que es BIMX, lo que se ve de fondo, que es esta herramienta que les decía que nos permite ver en simultáneo la documentación ejecutiva y el modelo BIM, y extraer información básica en cualquier instancia, digamos. Pero es fundamentalmente una herramienta para visualización. Después, la otra cosa que se está realizando, debido a los varios cambios que ha habido dentro del proyecto, esto se debe fundamentalmente entre los planos licitatorios, que fueron los planos de asesores, a los cuales se le sumaron después cambios de proyecto, y el ingreso de los contratistas que tienen bajo su responsabilidad la entrega de la documentación ejecutiva, surgían varias discrepancias. Entonces, hubo que volver a modelar o corregir el modelado para adecuar los planos iniciales o los planos licitatorios, o mejor dicho, el modelo basado en los planos licitatorios, con las nuevas, con los cambios producidos durante la obra, producidos por el proyecto, y por otro lado, por la discrepancia con los planos ejecutivos de los contratistas. Entonces, en todos los casos se recurrió al modelo BIM para analizar el impacto de cada uno de esos cambios, y se trató de moderar el impacto de los mismos sobre los procesos de obra. En algunos casos hubo muchas situaciones que fueron muy exitosas, y en otras, lamentablemente por el flujo de trabajo, llegamos tarde en algunos cambios, porque evidentemente no se podía resolver en la situación planteada. Más allá de eso, se está desarrollando un modelado as-built de los cambios que se están generando últimamente en ese modelo, y a su vez se están rediseñando los últimos pisos. Lo que ven aquí es una foto de la obra, una foto del modelo MEP, del lado izquierdo, etcétera, etcétera. Y de fondo también una imagen de la obra, que ya está completamente avanzada, o ya se terminó la estructura. Es un edificio de más o menos unos 50 metros de altura, 55 metros.
Bien, por último, la otra herramienta que nosotros utilizamos para administrar y organizar este proyecto es una plataforma que nosotros desarrollamos basada en SharePoint, que nos permite gestionar todos los documentos y comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esta herramienta, que es una personalización de una plataforma existente, administra los siguientes aspectos. Por un lado tiene un doc management. En esta obra hay más de 5.000 documentos, obviamente no son todos planos, para nada, sino que hay muchísimos informes y muchísimas, digamos, informaciones que no podrían, informaciones de otro tipo, ligadas también al proyecto, pero que forman parte del mismo. El doc management lo que permite es manejar las versiones, que estas se puedan estar disponibles en cada momento para saber qué pasó en cada uno, y algo que es muy interesante, que es precisamente poder cliquear, por ejemplo, sobre un contacto y que aparezcan todas las comunicaciones o todos los archivos vinculados a ese contacto. En este momento, en este proyecto, hay 17 personas interactuando, cada uno con protocolos de acceso diferenciados en función de las tareas que realiza, y lo que puede hacer es obviamente descargar la información, leerla online, agregar comentarios, comunicarse, adjuntar archivos, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay una gestión de proyecto, que esto es porque nosotros trabajamos para la gestión para el gerente de proyecto de la desarrolladora. Entonces, le brindamos a través de la plataforma una serie de aplicaciones que le permiten administrar las tareas de obra y sacar algunos indicadores de la misma, es decir, saber qué retraso hay sobre alguna de estas tareas y cuáles están más avanzadas o están en estado de cumplimiento, digamos. Por otro lado, y a modo de management, ahí lo que tiene la plataforma, nosotros no estamos utilizando el IFC como dentro de la plataforma, porque estamos trabajando dentro del entorno completo de Graphisoft, y lo que hacemos es publicamos periódicamente, a medida que se va actualizando el modelo, versiones de BIMEX, que es la aplicación, digamos, de visualización de Archicad, de Graphisoft, que permite tener en la página web. Estamos hablando de que todo esto es una plataforma web, es decir, es como un gran sitio web que contiene toda esta información. Lo que les permite allí es poder visualizar el modelo en 3D y poder hacer comentarios sobre lo que está sucediendo, lo que está hecho, lo que está puesto. Esas actualizaciones se van haciendo periódicamente, a veces con más frecuencia, otras con menos, depende de cómo son los flujos de trabajo. Todo esto está articulado por un Communication Management, es decir, se utiliza una herramienta de comunicación virtual que es parecida a esta que estamos utilizando nosotros ahora en este momento, parecida a Zoom, pero con otras implicancias, ya que permite tener, además de chat, podemos tener vinculados los archivos, las visualizaciones, todo el conjunto de cosas que tenemos, el acceso al doc management, etcétera, todo desde una aplicación de comunicación que puede manejarse desde un celular o desde una tablet. Y al final de todo, algo que a nosotros nos parece importante, que es el knowledge o la capacidad de poder albergar algo así como un buscador de la experiencia que se ha venido realizando dentro del proyecto. Esto funciona como una wiki en la cual uno, dentro del sitio, que es bastante complejo porque tiene muchísima información, ya les digo, más de 5.000 archivos, muchas veces es un requerimiento buscar una información precisa, por ejemplo, un catálogo de fabricante o algo por el estilo, porque esa información se la necesita ya. Bien, mediante la wiki esa información está disponible prácticamente en tiempo real también.
Bien, a grandes rasgos esta ha sido nuestra tarea en este proceso y este ha sido nuestro involucramiento en el avance de lo digital sobre un proceso de obra, y es la experiencia que de algún modo les queríamos contar. Espero que les haya resultado interesante. Por mi parte voy a concluir la charla con un video nuestro de nuestra actividad, o de cómo concebimos nuestra actividad, y después vamos a darnos un tiempo, un espacio, como para poder conversar un poco al respecto. Bien, así que seguimos operando y los dejo este video. Optimizamos la gestión de la vida útil de la construcción. Lo voy a poner con mínimo sonido, así no les molesta los oídos. Lo que muestra este video es básicamente cómo opera el sistema BIM y cómo se constituyen esos ecosistemas. Una cosa que a nosotros nos parece importante, producto un poco de la experiencia que venimos desarrollando por estos tiempos, es precisamente darnos cuenta de que cada proyecto puede llegar a ser muy diferente de otro. Y en eso tiene mucho que ver, digamos, la característica de las empresas o de quién impulsa la adopción de BIM en el proyecto. En este caso concreto nosotros queremos destacar la iniciativa que tuvo esta desarrolladora y sobre todo su gerente de proyecto, Maximiliano Miranda, un ingeniero joven y muy adicto a las tecnologías, que realmente es alguien que valora la innovación que significa el BIM dentro de un proyecto. En el medio de esto, obviamente, no todos fueron rosas, sino que hubo, obviamente, mucha resistencia de algunos implicados. Se puso en crisis el valor de lo que se estaba haciendo en BIM en más de un momento. Pero no obstante eso, ya les digo, hace más de 3 años que nosotros estamos trabajando. De hecho, hoy a la mañana yo tuve una de mis habituales reuniones de coordinación de los jueves. Estábamos viendo unos cambios en el curtain wall de las salas de amenities que están en los últimos 2 pisos, porque debido al análisis que hicimos en el modelo BIM, hay que modificar unos perfiles de las carpinterías. No se pueden hacer todo de la misma medida, porque si no darían colisiones. Ahí la información llegó tarde, ya se había ejecutado la estructura y el cálculo contraviento de la estructura que va a sostener esa carpintería, de ese curtain wall, llegó con cierto destiempo, entonces llegó después de que estaba resuelta la estructura, va en definitiva. Y estamos ahora y con un modelo BIM mediante analizando opciones, y hoy llevamos la propuesta de cómo lo podríamos hacer, bajo qué sistema y de qué manera, y es lo que se está evaluando. Es decir, realmente BIM es una herramienta para análisis y de problemas sumamente valiosa, es decir, genera valor en cada etapa. Acá hay una cosa que es muy importante. Normalmente se piensa BIM desde el punto de vista estricto, digamos, o en general, de llegar hasta la estructura, un poco la arquitectura y el estudio de las colisiones. Pero la verdad que BIM como herramienta de coordinación de cada una de las etapas de obra es insustituible. Sobre todo porque todos los proyectos suelen tener cambios, a no ser que se trate de proyectos, digamos, muy metódicos o muy repetitivos. En general, toda esta clase de proyectos, sobre todo los desarrollos, tienen muchos cambios durante la obra. Y contar con herramientas que puedan tener esa característica es verdaderamente útil. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden directamente abrir el micrófono y hablar.
Paulo, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo estás? aquí viendo cómo tratas el tema. Me gustó mucho, es muy interesante lo que comentas. Bueno, me alegra. Sí, por ahí fue un poco superficial, no me orienté específicamente a lo técnico, sino más bien a lo más general, digamos. Sí, pero es el camino que trae el BIM, la interoperabilidad, el poder trabajar desde distintos campos en el mismo archivo. Evita mucha pérdida de tiempo. Exacto. Sí, sin dudas. Sí, aquí es complejo poder hacerlo con todavía, digamos, implicados que están muy lejos del BIM, digamos, muy lejos y con mucha resistencia también a adoptarlo. Y estoy hablando de empresas de primera línea, ¿no? Como en el caso de las que están operando en este edificio, ¿no? Siguen trabajando en CAD como si nada y hasta que no les llegue, digamos, un mazazo con la obligatoriedad, yo creo que no van a hacer nada respecto de esto. Sí, es como pasó en España también. Ahora lo van a hacer obligatorio, pero hasta ese momento tampoco. Y muchas de ellas obligadas porque el Reino Unido iba muy por delante. Entonces Claro. venían de la mano. ¿Argentina cómo está en ese aspecto? En tema del mercado, ¿cómo están trabajando todas? ¿Constructoras, estudios y demás? No, ¿Qué nivel de implantación puede es llegar? muy bajo el nivel de adopción de BIM, muy bajo, muy, muy bajo. Prácticamente de las grandes empresas lo utilizan no desde las oficinas propias, sino que tercerizan, es decir, no realizan implementaciones propias para sus oficinas. Algunas, pocas, están realizando acciones de capacitación. Y por otro lado, lo que aducen es que no hay gente formada en BIM, pero lo que a mí me parece que en ese sentido es que tienen una concepción errónea de lo que es una implementación. Las empresas creen que contratan a 1, 2, 3, 5 recursos en BIM, les sale funcionando todo en BIM y no es así. El proceso de implementación es mucho más complejo, ya que impacta sobre todos los actores de la empresa y no se trata de tener a 5 tipos que manejen BIM y todos los demás no tienen ni idea ni saben de qué se trata. Sí, tienen que ir todo de la mano. Sí, sí. Claro, entonces no hay una noción exacta de qué significa una implementación, que una implementación significa no solamente una formación técnica de algunos autores en las herramientas básicas del BIM, sino que también implica fundamentalmente una consultoría que ponga, no sé si en crisis, pero sí que alinee todos sus procesos en función de esa nueva realidad, porque les modifica los flujos de trabajo, si no van a hacer mal el BIM. Es como querer hacer una empresa constructora únicamente con albañiles, si lo único que tienen son modeladores, lo único que van a poder hacer es levantar mampostería. Sí, de hecho, es gestionar la información lo importante del BIM, no modelar en sí. Tal cual, exactamente. Sí. Entonces, lo que está viendo aquí es un desarrollo como muy silvestre, es decir, vemos que la mayoría de los arquitectos jóvenes y los estudiantes se forman, digamos, de manera individual. En una formación que por otro lado también es despareja, ¿no? Porque no es lo mismo la más formal, digamos, de las universidades con la que se dicta con cualquier persona que dice, bueno, yo enseño BIM. Eso tampoco está regulado, no está certificado, eso tampoco contribuye demasiado a que se puedan establecer parámetros de calidad respecto de los alcances de esa formación. Y eso es una debilidad del sistema. Y en ese sentido sería importante que el plan BIM argentino, que está pronto a lanzarse, tenga en cuenta esa necesidad de poder homologar el conocimiento, porque si no, nuevamente los resultados son muy desparejos y sobre todo confusos, y el resultado es confuso también. Sí. También me gustaría saber, no sé quién más hay de los asistentes, pero o su experiencia en BIM en el país, en sus empresas, o si tienen pensado implementarlo también, que a ver si sale alguna conversación también interesante.
Pues intuyo que la gente que está acá también está interesada en BIM y lo va a intentar implementar. No sé quién quiere hablar también, así... No sé. ¿Alguien más? Están todos muy silenciosos. Miren que si no empiezo a llamarlos de a uno, por el Hay nombre. preguntas en el chat, si no, Enrique. Hay preguntas en el chat. Bien. Uy. Creo que para lo que se está acá me dice Diego. Diego, ¿por qué no lo decís micrófono en mano? ¿Podés? Sí, ¿ahí se me escucha? Sí, claro, por supuesto, porque es más cómodo. Totalmente. Yo creo que todavía estamos un poco en pañales acá en Argentina. Creo que se está empezando a hacer el modelado virtual de los proyectos arquitectónicos, también el modelado de la estructura, y como te está escribiendo acá, lo que estamos utilizando es en realidad poder llegar a obtener cómputos y para después vincular ese cómputo a una planilla de un software para obtener el presupuesto. Creo que se está arrancando con eso. También hay falta de cursos, faltan bastantes cursos de capacitación, y después también una vez se dice, bueno, yo me pongo a hacer un Master BIM, que yo lo estuve tratando de hacer en un momento en forma online con uno que estaban dictando en Barcelona, a través de la consultora Sigurat. Y a veces uno dice, bueno, yo me capacito, pero como uno está sobrecapacitado y después no tiene dónde poder llegar a implementar esa capacitación que la está haciendo. Entonces también uno dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar a seguir capacitándome? Y después, ¿dónde implemento eso? Lo implementamos en una forma individual, en nuestro estudio o en nuestras pequeñas empresas constructoras, pero por ahora creo que no va más de ahí, a no ser que hayan grandes emprendimientos donde uno sí pueda llegar a participar. Pero yo creo que el inicio que se está viendo por lo menos es eso. En las facultades también estoy viendo que lo que se está haciendo son cursos enseñando Revit o enseñando ArchiCAD, pero no va más de ahí. No hay una interoperabilidad entre varios cursos. Eso es una propuesta que yo también soy docente en una facultad y había hecho una propuesta justamente de empezar a integrar en varias de las materias el sistema o la metodología BIM para que el estudiante después vaya egresando teniendo ese conocimiento. Porque también es muy difícil que una persona o un estudiante que sepa modelar, muchas veces sabe modelar, usar bien el programa, pero le falta experiencia constructiva. Yo creo que el modelador BIM tiene que saber de construcción porque eso es importantísimo. Fundamental. Si no conoce eso, no se va a poder hacer un modelo real de lo que se va a construir. Entonces creo que estamos dando los inicios, pero creo que está faltando bastante. Igualmente de eso, yo quería decir algo que es complementario de lo tuyo. Yo creo que en una oficina técnica, ya sea de empresa constructora o un estudio de arquitectura que desarrolle documentaciones ejecutivas o planos para construir concretamente, y que requiera, digamos, un nivel de desarrollo BIM de 300 por lo menos, como para poder extraer buenas documentaciones, tiene que haber un sistema de revisión. Es decir, generalmente un profesional de obra no se forma en 1 o 2 años. Puede demorar 10, 15 años. La verdad que los tipos que más saben de obra y son gente que ya pasó los 50 años. Es decir, gente que realmente sabe de todos los procesos de obra, grandes directores de obra, etc. Y en ese sentido, creo que hay algo de la formación BIM que está pasando desapercibida, y que es el reviewer, es decir, aquella persona que no necesariamente tiene que saber modelar, pero que sí tiene que saber cómo revisar un proyecto BIM. Los software BIM, tanto Revit como ArchiCAD
qué sé yo, que son los que yo conozco, tienen muy buenas herramientas en ese sentido, como para poder revisar un proyecto sin saber demasiado de BIM. Es decir, simplemente poder manejar el navegador para encontrar qué parte del modelo queremos revisar y después cómo seleccionar los objetos para definir determinadas correcciones a algo que se pueda estar haciendo mal. Y en ese sentido, esas formaciones BIM tan genéricas en modelado tampoco contribuyen en ese sentido. Y me parece que es útil pensarla más bien como orientada a roles, pero no a los roles de una oficina BIM, sino a los roles propios de la obra. Es decir, ¿qué BIM necesitan los directores de obra? ¿Qué BIM necesita un gerente de proyecto? Ese tipo no va a aprender a modelar de alguna manera. Bueno, qué sé yo, y al mismo tiempo es alguien de quien no se puede prescindir para llevar adelante un proyecto BIM, porque son los que tienen el conocimiento práctico de la obra y de la planificación de la obra. Bien, muy buenas las dos intervenciones. ¿Quién más? No se queden callados. Tengo un Carlos, un Germán, Lilian, Marcos, Igor, Gabriel. Romina. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Santiago. Enrique, tenés una consulta de Gabriel en el chat que tiene su micrófono abierto, pero sospecho que no se escucha. A ver, tengo una consulta de Gabriel. Bueno, más que una consulta es una intervención, la verdad. Ay, bien, les leo lo que dice Gabriel. Creo que independientemente del avance del modelado y de las herramientas que propone BIM, lo que resulta más importante es la idea de colaboración, de no tener al arquitecto nuevamente al frente de toda la documentación, sino más bien a la contribución de los diferentes especialistas en la definición de los modelados y la resolución de los problemas, de forma mancomunada y a través de las herramientas vía red. Me parece impecable tu intervención, Gabriel. No podría dejar de coincidir bajo ningún punto de vista. Realmente si hay algo que impacta del BIM es esa capacidad desjerarquizadora de la colaboración. Y eso realmente es importante. Es decir, acá no hay alguien que define todo, sino hay un equipo interactuando y colaborando entre sí. Y en ese sentido las reuniones de coordinación con el modelo abierto, a modelo abierto, son una experiencia fantástica, porque permite a todos los actores poder trabajar sobre ese modelo y sin tener idea de que eso es un modelo BIM, porque eso es una cosa piola. Yo he podido ver, por ejemplo, en esta obra que les mencionaba, cómo se iban sumando contratistas nuevos para realizar determinadas obras que venían a reuniones de coordinación. A veces éramos un montón, y los tipos veían, digamos, un proyecto en una pantalla ahí, y lo tomaban como algo natural. Es decir, no estaban, digamos, pensando, uy, tengo que aprender algo para ver esto. Y daba su perspectiva técnica de los problemas que a él se le planteaban, que se estaban analizando, sin ningún tipo de problemas. Obviamente, hay que hacer una coordinación de ese trabajo, sí hay que hacerla, pero eso es realmente posible. Me parece que es una instancia fundamental, esta desjerarquización que implica el BIM. Aquí alguien más mandó un mensaje, ¿puede ser? Sí, continúa el mensaje que envió Gabriel. Ah, bien, sigo leyendo. Continúa. Ahora aquí se encuentra el problema, dice Gabriel, ¿cómo podemos coincidir con profesionales que se
sumen en el mismo viaje y de no ser así, ¿cómo se contribuye a una red de especialistas adheridos a esta nueva metodología y aptos de ofrecer sus servicios más allá de las distancias? Bueno, a mí me parece dos cosas de esto. Primero, voy a dar mi opinión desde mi perspectiva y después me gustaría ver qué nos puede decir Fabio, que Paulo, desde España, donde ha habido un poco más de avance en ese sentido. A mí me parece que hay dos cosas. Por un lado, para la implementación del BIM tiene que haber una decisión política muy definida por parte de algún actor relevante del proyecto. Ya sea, en el caso nuestro, en general nos contratan los desarrolladores. Son los más interesados en que se haga con BIM porque eso les significa tener un mayor control del proyecto. En el caso de las empresas constructoras, y les ayuda a ganar eficiencia. En el caso de los estudios de arquitectura, no están tan interesados. Yo creo que a ellos les molesta, en general no tienen el foco puesto en la innovación tecnológica, sino más bien ni de procesos, sino más bien en otras áreas, suelen ser más teóricos. Y bueno, la realidad es que el proceso de decisión es fundamental y sostenerlo en el tiempo también. Y después este asunto de que cada proyecto y los flujos de trabajo de cada proyecto son muy distintos. Hay proyectos donde los arquitectos o los que coordinan las obras manejan a cada uno de los contratistas. Nosotros nos pasa de no tener contacto con ninguno de los contratistas y tener contacto únicamente con el arquitecto director de obra, que es el que nos transmite todos los problemas a resolver en el BIM, y el análisis se hace únicamente con esa persona. A nosotros no es el modo que más nos gusta, pero eso existe también. Y no obstante eso, bueno, se puede operar en BIM con ellos. Y esos arquitectos terminan aprendiendo un poco de BIM a lo largo de un proceso, a pesar de que por ahí no saben nada. Bien, eso es lo que se puede... Mi experiencia. ¿Vos qué pensás respecto de esto, Paulo? Sí, a ver, en España la implantación, ahora se me ha olvidado algo que habías dicho, te iba justo a comentar sobre el tema. Se me fue. No, al revés. En España, y hablando con compañeros del sector, muchos de los problemas que tienen para la implementación no es tanto los estudios de arquitectura, que sí que lo implementan por el tema de interferencias para calcularlas y verlas, más bien sobre el modelado, pero bueno. Y las constructoras son las más reticentes, a pesar de que les optimizan muchos procesos, pero son reticentes porque les dan mucha transparencia. Y no sé acá, pero en España las constructoras están muy acostumbradas a cobrar en obra errores que vienen previos de proyecto. Entonces, este tipo de metodologías, si no vienen obligadas por el Estado, a ellos les beneficia que no estén tan implementadas, porque pueden, digamos, como trampear. Suena fatal, pero muchas veces se funciona así. Entonces son muy reticentes. Y comentan, no sé si comentan acá, sobre este punto Santiago está diciendo en el chat que quiere aportar. Y ahí podría decir algo más. Santiago. Sí, ¿se me escucha? Uh-huh. Bueno, en particular me ha tocado estar tanto en el Estado como en empresas privadas, y eso de la transparencia o por ahí de tener los libros abiertos no es una práctica habitual y se tiene mucho cuidado con eso, pero la verdad que también es que hay muchos entes y muchas empresas, más que nada los entes que trabajan con consultoras, que están perdiendo demasiado tiempo, invirtiendo demasiados recursos profesionales en lograr que la nomenclatura de los planos sea la misma, que las capas en las que se dibuja sea la misma, ni hablar cuando hablamos de entes que trabajan con varias consultoras y varios proyectos en paralelo, y me parece que poder empezar a utilizar estas tecnologías sería muy útil para ellos como para las consultoras y luego las constructoras.
pero obviamente que la transparencia empieza a jugar un papel bastante importante acá. Bien, bien, bien. Creo que acá voy a leer algo de Gabriel nuevamente. Dice, es una lástima porque desde el proyecto a la obra generalmente no hay gran trecho. Yo soy jefe de obras y la verdad, si bien también me ocupo en las instancias de proyecto, poder definir la obra y todas sus colisiones e interfaces en el proceso de modelación me ahorraría mucho tiempo y capital invertido. Bien, ahí tenemos la perspectiva de la empresa constructora, de alguna manera. Exacto. Sí, es un cambio de metodología y es un cambio en la forma mental de trabajar. O sea, a través de toda la revolución de Internet y el 4.0, todas las industrias están cambiando y como la construcción era muy artesanal, muy manual, todavía se piensa en el proceso antiguo y no se ha cambiado al nuevo paradigma, que es eso, proyectar desde el minuto cero, construir desde el minuto cero. Sí, todo el tiempo. Sí, 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 eso es cierto. Acá dice algo interesante también Santiago, dice, hay muy poco tiempo dedicado a planificación. Santiago López es, sí, vos escribiste eso. Santiago. Sí, en particular, hasta lo he escuchado de varios gerentes que han dicho, che, las veces que hemos planificado hemos ahorrado mucho dinero. Creo que es el ABC de cualquier materia de gestión de costos en cualquier facultad o de organización de obras. Pero bueno, se lleva muy poco a la práctica y la verdad es que es bastante obvio que dedicarle un par de horas más o un par de meses más tal vez a la documentación que antes era en papel, que ahora estamos tratando varios de que sea en BIM, ahorra mucho luego después. Pero bueno, no sé si es que falta un poco de impulso del mercado, de los entes estatales. Por ahí muchos clientes privados que son inversores y se dedican a cuestiones más financieras no conocen estas herramientas y el beneficio que les traerían. Por ahí está bueno que se generen eventos, por ahí impulsados por entidades como la Cámara o como colegios profesionales y decir, bueno, señores, esto es lo que hay a partir de ahora. Ya se está aplicando, creo que en Reino Unido, como el mejor lugar para ejemplificarlo. Y bueno, y es como lo que pasó con AutoCAD, el que no se suba a este tren, lamentablemente va a quedar muy rezagado después. Sí, sin dudas. Yo coincido plenamente en eso. En nuestro caso, desde el informe hemos dado algunas charlas. De hecho, yo ahora en un rato me voy a un lugar a dar una charla para arquitectos en una expo que hay por ahí, por Avenida Córdoba, en Patagonia Floren. Y digamos, si permanentemente estamos tratando de difundir el uso del BIM. Creemos que, bueno, que no es fácil para empezar porque en general no hay digamos, la inversión en tecnología no está considerada como algo crítico en la experiencia comercial de las empresas del sector. Es algo bueno, podemos hay estudios muy importantes que, digamos, no podemos hacer una call porque no tienen ninguna computadora con cámara y micrófono. Explícamelo. Pero estudios de los más grandes de la Argentina. Es incomprensible que no se les pueda mostrar en pantalla algo. Y bueno, vos decís, bueno, evidentemente, viejo, hay que gastarse unos euros, como diría Paulo, en comprar algunos equipos un poco más modernos para poder operar, ¿no? Eso, hay poca voluntad de inversión también en ese sentido. Por ahí, Enrique, ahí me gustaría comentar un poco que luego de hablar con varios colegas de ingeniería y gente que está en distintos lugares, aprovechando que Gabriel mencionó las provincias del interior,
Me ha sorprendido que hay varios entes que están capacitando a su gente en BIM, oficinas técnicas enteras, que yo creo que eso en breve va a verse en licitaciones. Sí, de hecho nosotros ahora estamos empezando a hacer eso con el INTI. El INTI es un conglomerado de empresas y unidades muy grande. Sí, a mí en particular me ha llegado del gobierno de la ciudad en distintas oficinas y también de la provincia de Río Negro. Sí. Y bueno, y creo que todas las empresas que trabajan hoy en día con aeropuertos también están empezando a meterse en esto. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, Aeropuertos Argentina 2000 está desarrollando una formación e implementación para en sus oficinas que lo está haciendo la gente de Miller. Ahí perdimos la licitación, pero bueno, no siempre se gana, a veces se pierde. Pero digamos, lo interesante es que sí, hay algunos movimientos y esto va a ir creciendo poco a poco. Acá creo que una cosa muy importante, y esto, digamos, es casi una invitación, es a que se acerquen al BIM Forum y pidan realizar reuniones o... nosotros en general estamos más que dispuestos a ir, a conversar, a intercambiar, a planear, a ponerle el cuerpo a este cambio. Yo me acuerdo que cuando estaba en Barcelona en el 2015, el BIM era todavía muy incipiente, pero en el Colegio de Arquitectos se hacían unas reuniones. Yo trabajaba en un coworking ahí en un barrio muy, muy, muy bonito, que era una especie de fábrica, un gran salón con todas mesas largas, donde trabajaban, qué sé yo, de un lado y del otro, no sé, 30 profesionales por fila, había como 10 filas, éramos como 300 en una especie de nave industrial, todos apilados como si fuera una fábrica textil del Manchester del siglo XVIII. Y lo divertido es que había muchos estudios de arquitectura en ese coworking, ninguno estaba usando BIM en ese momento, pero en el Colegio de Arquitectos de Barcelona sí había unas reuniones y se estaba armando el comité BIM en ese momento. Y acá nosotros se lo propusimos a la Sociedad Central, al Colegio de Arquitectos, que en vez de organizar, que organicen un comité propio con aquellos profesionales que están interesados, que nosotros vamos y ayudamos y colaboramos brindando contenidos para que se desarrollen o haciéndolo. De hecho, yo también soy arquitecto, qué sé yo. Y bueno, eso son cosas como que tenemos todavía muy pendientes. También me pasó en España una cosa curiosa que traigo a colación. Me acuerdo que fui a ver a un estudio que hacían instalaciones, el proyecto de instalaciones. En Barcelona eran 4 o 5 ingenieros. Ellos habían comprado Revit MEP, habían tomado todos los cursos, todos, pero no tenían un solo trabajo en BIM. Entonces dice, nosotros tenemos todo listo. Me decían, fue muy, muy cordial la reunión. Cuando arranque este asunto del BIM, vamos a estar con todo listo. Y me llamó la atención, ¿no? Porque habían hecho una inversión en equipos, en software y en formación realmente importante para lograrlo. Eso sí, no tenían ninguna encomienda de hacer los trabajos en BIM. Seguían trabajando del modo tradicional. También en el 2015 no había mucho trabajo todavía en España, ¿no? Todavía estaba impactado por la crisis, ¿no? Creo que ahora se ha recuperado bastante. Sí, en su momento, bueno, la crisis duró unos cuantos años, de 2008 que entró hasta hace poco. Ahora este año ha sacado los arquitectos, no sé si el Colegio de Arquitectos o la Cámara de la Construcción de España,
que se habían casi duplicado los visados de obra nueva en España. Habían pasado de las 46.000 hace un par de años a las 70.000 ahora, que creo que no es mucho, o sea, no es mucho, no es comparable a cómo era España en el 2000, del 2000 al 2010, España, bueno, 2008, España, 2 de cada 3 casas de la Unión Europea se hacían en España. Qué increíble. Ahora hay ciudades vacías. Claro. Entonces ahora está retomando, se vivió mucho de la reforma, eso sí, durante estos años, pero ahora empieza a repuntar la obra nueva y ya de la mano el BIM, por eso, porque ya han hecho la comisión para hacerlo obligatorio para licitaciones públicas. Creo que van a seguir el mismo procedimiento que Reino Unido e ir implementando esos mismos pasos. Bien, perfecto. Perfecto. Pero tengo que decir una cosa, no está tan avanzado como en Latinoamérica se piensa. O sea, en España no está tan avanzado como la idea que tiene mucha gente. Todavía no. O sea, para que te hagas una idea, en 2010 yo estaba en la carrera, estudié Ingeniería Aplicada a Edificación y a uno de los profesores le pregunté por qué en segundo de carrera no se daba AutoCAD en dibujo 2. Y me dijo, bueno, a nosotros nos lo enseñaron así y así lo enseñamos. Eso era un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Imagínate cómo estarán con Revit y con Archicad. Ni lo olerán. Claro. Sí, bueno, el sistema universitario cuesta mucho impactarlo por la innovación. Cuesta mucho. Es muy lento. Y si no hay una decisión del Estado de actuar sobre eso y exigir eso... Sí, lo que pasa es que la universidad nació para investigar. Claro. Eso es lo que no... No, sí. Pero bueno, sí, tira mucho el Estado porque lo exige. Y tirarían mucho seguramente los sponsors. O bueno, en España son los promotores inmobiliarios. Si ellos lo obligan, todos irían detrás. Porque al final el dinero va más. ¿Cómo están los promotores? En España. En España, sí. Yo hace como un par de años que no voy, porque estuve por Latinoamérica, así que ahora no sé cómo estarán. Pero sí, hace años eran muy reticentes a la inversión inmobiliaria, principalmente porque mucho de dinero que se invierte en España en obra lo da el banco, lo da la banca, y la mayoría de banca tiene en su posesión todas las viviendas vacías que quedaron vacías en la época de la crisis. Entonces lo que buscan es alquilarla. Y hay una especie de burbuja de alquiler porque ellos son los que te dan un crédito para comprar una casa suya, pero solo si es suya. Entonces no te dan un crédito para comprar otra. Entonces realmente quien está invirtiendo se arriesga a no venderlas porque digamos que hay una especie de monopolio de la banca. Yo no sé si habrá cambiado, pero era más o menos así. Ah, entiendo. Es muy complejo el tema en España con la construcción. Sí, así lo recuerdo. Tiene muchas empresas internacionalizadas España. Y de hecho, de las constructoras como tal, muchas son españolas, Dragados, ACS, OHL, todas esas son grupos, megagrupos que Acciona tienen base, pero trabajan casi todas en Latinoamérica, en España también, obviamente, en Europa. Pero sí, tienen macroempresas que en aquella época se hicieron muy fuertes y ahora dominan la construcción en muchos países. Sí. Bueno, Dragados hace 70, 80 años está en Argentina, qué sé yo. Sí, creo que mi casa es de Dragados, si no me equivoco. Exacto. Y el otro día que miré que era el grupo de Dragados. Exactamente, sí. Cada tanto cambian el nombre, ¿viste? Por algún temita. Pero bueno. Sí, la cuestión es que a medida que vayan avanzando más países, esto va a ser exponencial, no es lineal. Entonces, si Reino Unido creo que estaba pensando en la obligatoriedad de hacer BIM obligatorio para edificios residenciales de más de 18 metros, que son 6 pisos, que no es nada, en breve todo va a ser casi obligatorio en BIM, al menos quienes sigan, los países que quieran seguir un poco punteros. Claro. Sí, la competencia europea es fuerte. Claro, y si muchas de esas empresas europeas trabajan aquí, lo van a exigir también, aunque no sea por ley.
porque trabajan en su metodología. Entonces va a tocar adaptarse. Sí, sí, Argentina está como un poco lejos de todo eso. Todavía es un país poco globalizado, digamos. Sí, yo pensé que lo era más y es más como es más isla. Es una especie de isla pegada al continente, digamos. Sí, pero bueno, estaría bien que en este tipo de cosas, bueno, se fueran implementando más que nada por optimización de costos, de tiempo, de todo. O sea, es muy beneficioso para todo el sector en sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Bien. Bueno, si nadie tiene alguna otra consulta, podemos ir cerrando. Yo lo que quiero, les reitero, sería muy bueno que se acerque al BIMForum. Allí hay un centro de investigación también que me toca coordinarlo, que estamos tratando de llevar adelante algunas investigaciones sobre distintos temas, donde se pueden proponer otros nuevos y me llegan los mensajes. Y tengo centro de formación. Yo no tengo un centro de formación propio, yo trabajo en la Universidad de Palermo. Sí, dentro de las implementaciones que hacemos, obviamente brindamos formación para empresas, eso sí. Cuando realizamos nos toca, digamos, llevar adelante alguna implementación. Pero la actividad académica nuestra está centrada en la Universidad de Palermo, fundamentalmente. Y después coordino el centro de investigación del BIMForum. Y que los invito a sumarse, ¿no? Y después, bueno, obviamente todos los que quieran enviar, deben tener mi email o algo por el estilo, quieren hacer más consultas o mañana se les ocurre algo, ningún inconveniente, me lo piden por el medio de sea, LinkedIn o por donde sea y yo siempre contesto, así que no hay problema, puede ser que me demore un poco, pero siempre contesto. Y nada, estamos comprometidos con enseñarlo. Uy, están entrando muchos mensajes. Buenas tardes, recomendación para realizar un Master BIM Manager. Bien, la verdad, eso no sabría decirlo. Yo creo que la mayoría son en España, acá no hay en Argentina no hay ningún BIM Manager, ninguna formación en BIM Management, así más allá de ninguna maestría, digamos, con ese valor académico. ¿Se podría organizar un curso de interoperabilidad desde la Escuela de Gestión? Bueno, seguramente esa sea una respuesta que tenga que dar yo, Enrique. Agradezco mucho entonces que exista esta duda. Claramente, nosotros a través de la escuela y por medio de BIMForum Argentina, que es el equipo de Emilia Pesati que lo maneja, estamos desarrollando distintos contenidos que tienen que ver con la temática BIMForum, como para poder ir avanzando no solamente la promoción de esta forma de trabajo en comunidad, sino que también que las empresas comiencen a tener más participación. Así que claramente lo haremos. En un futuro cercano este curso estará disponible y esperamos tenerlo, Enrique, también como uno de nuestros managers de este curso. ¿Quieres seguir con tus dudas, Enrique? Sí, no, yo lo que decía, hay una formación que da Javier en la UBA, es una muy buena carrera de formación, Javier Núñez. Javier Núñez, sí. También director del BIMForum, como yo. Está centrada fundamentalmente en el universo Autodesk. Y es, por lo que sé, es una muy buena formación respecto de las herramientas, las ven muy en profundidad.
Sí, es un desarrollo de posgrado, así que Es un posgrado, exactamente. todos aquellos que tengan una carrera de grado y que quieran profundizar tal vez en el posgrado, pero ya el corte de este año ya cerrado, así que entendería que sería para el año próximo aquellos que estén más interesados en profundizar. Por supuesto. Y aparte de una decisión de ese tipo, ¿cómo es tu nombre? Leandro, yo creo que no me presenté al principio, yo soy el coordinador académico de la escuela. ¿Qué tal, Leandro? Un placer. Sí, estuvimos hablando por WhatsApp ayer. La decisión de una formación profesional de alto nivel como es esta, que es estratégica para el desarrollo profesional de personas, tiene que ser obviamente muy meditada. Es verdad que no hay una gran oferta académica por parte de las universidades locales en ese sentido. Como te decía, está la de Javier en la UBA, está la nuestra en UP, en posgrado estamos hablando. Seguro. Yo no conozco otras, pero creo que lo que hay, por otro lado, son cursos dentro de las universidades, de algunas universidades, pero no son carreras de formación. Seguro. Y ahí hay que distinguir algo que uno cursa todo el año, muchas horas por día y que tiene que leer un montón de cosas, algo que uno, tiene 4, 5, 6 clases, 7 clases para desarrollar un determinado tema. Seguro. Recién, me permito el comentario, recién estuvimos con uno de los profesores de Javier Núñez en una reunión con una empresa de desarrollo de realidad aumentada, que es una de las cosas que Javier está promocionando mucho desde su posgrado en la UBA, así que claramente Javier está como un paso más adelante un poco de todos los desarrollos de contenidos que se tienen acerca de BIM, así que claramente es una buena propuesta para meditar, como dice Enrique, pensarla, bajarse el programa, revisarlo contenido por contenido y tomarlo y hacerlo a conciencia, ¿verdad? Porque un desarrollo, un posgrado no es moco de pavo, como se dice por ahí, y hay que trabajarlo a conciencia. Esta empresa 3Destiny que vino hoy con nosotros a hablar un poco acerca de cómo trabajamos con el mundo BIM y la realidad aumentada, trabaja mucho con Javier y pensaba, está un paso más de lo que tal vez el resto de los cursos o los programas de posgrado hoy en día. ¿Pero vos los conocés o estás hablando por terceros, digamos? ¿A quién? A los cursos y las formaciones que hay. ¿Las conocés? A las de... ¿Un relevamiento, algún estudio que fundamente tus dichos o es ¿A la de Javier? No, lo que vos estás diciendo, ¿vos hiciste esa comparación o algo por el estilo o es una experiencia personal tuya? No, claramente es una experiencia personal porque el hecho es que acá no existen, que hoy en día, como vos dijiste en su momento, no existen posgrados con las características que los que presenta Javier o los que tienen tal vez otras universidades como la Universidad de Palermo exactamente, nosotros hacemos uno que está completamente orientado al BIM Management. Claro, por eso, hay distintas universidades. Completamente al gerenciamiento de proyectos basado en modelos y no en herramientas, pero es un curso de muy alto nivel. Por eso, hay muchos cursos y hay muchas... Sería bueno por ahí que leas nuestro programa para que veas los alcances que tiene, porque me parece que es muy interesante y eso tal vez te permita poder hablar con un poquito más de amplitud respecto de lo que está haciendo. Perfecto, sí. Te invito a eso. Dale, genial, buenísimo. Igual a todos claramente tomamos la propuesta de los cursos, del curso que ustedes están proponiendo, y lo elevamos a la dirección de la escuela para que podamos analizar tal vez con docentes prestigiosos como Enrique, como Javier y como otros más que tenemos dentro de la escuela para poder desarrollar algo que sea a medida y que esté preparado a tal efecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Soy Leandro Alfarías, soy el coordinador de cursos. Perfecto. Vos me mandaste el mail con el link. Yo solamente te mandé el mail, sino también ayer estuvimos charlando por WhatsApp. Exactamente, sí, perdón. No, faltaba más. Recordar los nombres. No te preocupes.
Bien, bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna otra duda o consulta que quiera hacer. Ups. Hola, hola. ¿Se escucha? Yo dejé de escuchar. Sí, se escucha, se escucha. Ah, se escucha. Pero si no, debe haber ya consultas. Bien, perfecto. Bueno, muchachos y muchachas, muchaches, para decirlo inclusivo, porque está Catalina también, y lo que les quiero decir es que, nada, espero que les haya sido útil. Catalina, un gusto. Sos la única chica en esta actividad, parece. Justo, Enrique, creo que no. Hay una chica que se llama Karina y Ah, de hecho bien. hubo una Ah, Victoria, Victoria. No, yo que no veo nada. Y Lilian. una No, intervención de no, Romina es que que quedó más tenía que arriba. desplegar, claro, tenía que desplegar esto. Yo estaba viendo solamente los 3 o 4 primeros. Bueno, yo no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta que quiera decir. Nuevamente, lo último que les quiero decir es que si se acercan a mi forum van a ser súper bien recibidos, y actividades BIM se están haciendo en muchos lugares todo el tiempo, y todos aquellos que quieran profundizar algún otro tema, ya sea lo pueden pedir a la Escuela de Gestión, que lleva adelante esta excelente iniciativa de estos webinars, como al espacio que a ustedes les resulte más próximos. Bueno, si no queda ninguna otra cosa, aprovecho para saludarlos, agradecerles mucho y espero que les haya sido útil esta perspectiva de la interoperabilidad y sus aplicaciones, sus pequeñas aplicaciones en el medio local. Bueno, Enrique, yo en nombre de la escuela te lo agradezco a vos. Yo estuve escuchando acá como toda la charla, estuvo muy interesante. Bienvenidos sean los espacios online que proponen intercambios. Esperemos que el gatito siga afuera y que no nos vengan a buscar tus hijas, esa parte me parece súper importante. Y por lo demás, digamos, cualquiera que quiera consultar respecto de los cursos que da la escuela en las diversas temáticas de BIM, ya sean los cursos, los webinars, me imagino que si llegaron hasta acá ya lo saben, pero con entrar a la página de Educación Ejecutiva van a poder ver la oferta que tenemos, nos pueden escribir por correo que el equipo está disponible para lo que necesiten. Bien, perfecto. Catalina, muchísimas gracias y muchas gracias a todos y espero encontrarlos en cualquier otra circunstancia en torno al BIM. Bueno, saludos cordiales y creo que dejamos aquí. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Chao a todos.